Hola, ¿cómo estáis? Mañana a las 7:45 vamos a estar haciendo un directo con Agustín Paniker hablando sobre interculturalidad y espiritualidad, de la mano de los Paniker. Para quien no conozca la familia Paniker, la obra de los Paniker en general, estamos hablando de una obra muy profunda, de una obra que abarca todo el siglo XX y parte del XXI y que ha ayudado a miles de personas dentro del academicismo, dentro de las universidades, pero también fuera, y ha ayudado, como decía, a poder pensar en referencia pues, al contexto cultural, al contexto global que nos encontramos hoy día y pensar, por lo tanto, en un diálogo interreligioso entre Occidente y Oriente. Estamos hablando de Raymond Panikkar, quien fue durante 12 años mi maestro y quien me ayudó en el pensar profundo, en el pensar espiritual, yendo más allá de una espiritualidad al uso, de una espiritualidad más de fast food. ¿Por qué? Porque tanto Raymond como Salvador como Agustín beben de las fuentes occidentales, beben de las fuentes espirituales más, más primigenias o más originarias y a la vez actualizan, resignifican esta tradición, la resignifican en la actualidad, pero no solo esto, sino que van más allá pues, en este aspecto pues, de Derrida, de Martin Heidegger, de Levinas, entre otros pensadores y pensadoras, y a la vez establecen un puente orgánico, natural, ya que sus padres o su familia, digamos, proviene por un lado, el padre era indio y por otro lado la madre era catalana, y por lo tanto es orgánico, es natural que establezcan un puente con Oriente y en concreto con India y que se pongan a dialogar, o sea, pongan, digamos, en marcha, digamos, en un dinamismo cultural, pongan en diálogo estas dos tradiciones muy antiguas, muy profundas y que en algún punto convergen en raíces comunes y a la vez también o sea, establecen, digamos, los frutos que va dando cada tradición, pues establecen también este encuentro fecundo entre estas dos tradiciones, también siguiendo sus frutos. Sé que de alguna manera puede ser un poco complejo, puede ser, pues no sé, pues su obra abarca muchos temas, abarca, pues como decía, pues una profundidad sin igual, sin parangón, y que de alguna forma, me acuerdo que decía Raymond Panikkar en su libro Invitación a la Sabiduría, ya decía que, igual que hizo Nietzsche en el libro Ecce Homo, pues bien, Panikkar decía, no sé quiénes son mis lectores, pero sé que lo que estoy escribiendo es necesario, o sea, digamos, sabía, era consciente de la importancia de lo que estaba escribiendo, de la importancia del momento en el que en el que estuve viviendo y que actualmente estamos viviendo, somos hijos e hijas de este momento y que por lo tanto es más necesario que nunca poder establecer, pues como decía Raymond, este diálogo interreligioso. Por otro lado, Salvador fue pionero al crear la editorial Kairos, una editorial de referencia, una editorial, pues el otro día me decía Agustín que están llegando a los 1000 títulos editados, o sea, es decir, es un trabajo ingente, un trabajo de una calidad innegable y que se enmarca dentro de la espiritualidad, se enmarca dentro del conocimiento perenne, de la filosofía perenne, pues no sé, de la psicología transpersonal, introductores de Alan Watts, de Ken Wilber, introductores pues no sé, de pensadores y pensadoras brillantes y que pues siguiendo, digamos, la estela de lo que he dicho hace un momento, pensadores que van más allá y que a la vez, por lo tanto,
ayudan a quienes tengan interés en ir a las fuentes, pues esto, en poder conocer, en poder saber de primera mano, ¿no? Pues, qué es lo que está aconteciendo en este momento, el zeitgeist del momento. Pues son personas que, pues que ayudan y que marcan, digamos, caminos, marcan trayectorias que para quienes seguimos este camino, pues bueno, son, digamos, caminos fructíferos, para decirlo así. Y bueno, y Agustín Paniker, que es el continuador, por un lado, de la editorial Kairos, es el director y editor de Kairos, pero no solo el director, sino también un brillante pensador, un brillante conocedor pues, de lo mismo, de Occidente y de Oriente, y por lo tanto, bueno, será un lujo en toda regla hablar con Agustín. Aquí tengo 3 libros, son libros que, bueno, he cogido así por azar. El primero es de Raymond Panikkar, Espiritualidad hindú, un libro corto para quien quiera introducirse en el pensamiento hindú y pues, en las distintas ramas del pensamiento hindú, pues es un libro muy, muy recomendable. Por otro lado, el de Salvador Paniker, Aproximación al origen, un libro, pues, ¿qué decir? Pues estoy pensando, bueno, es que hace años que me lo leí. Hay una frase que me gusta mucho de Salvador que dice: lo que en Oriente son caminos espirituales, son sendas espirituales, en Occidente son terapias. Y hago referencia a esto porque justamente en este libro establece, digamos, el marco sobre el que esta frase así dicha, ¿no? Pues puede sonar pues un poco, nos puede descolocar, pero en este libro pues desarrolla toda esta tesis y es, vamos, es un maestro, como decía, fue un maestro del pensar, y este libro es bueno, ¿cómo decirlo? Una guía en el buen pensar para poder establecer pues, el marco de referencia de tanto a nivel terapéutico, psicológico, como también espiritual, como también sociológico. Bueno, es una inmersión muy profunda del pensamiento occidental y oriental. Dice, solo bueno, para hacer así un poco de aproximación al origen, plantea interrogantes como ¿cuál es el problema?, ¿qué significa crisis?, ¿hacia dónde va el mundo?, ¿en qué consiste esa enfermedad llamada hombre?, etc. El libro arranca con un inventario de los signos de la época, prosigue con un esclarecimiento del ya tan manoseado nuevo paradigma y se enfrenta luego con la hipótesis más general, el trauma de la lejanía del origen, el gran síndrome de irrealidad que todos padecemos. Bueno, muy recomendable para aquellas personas que tengan interés. Y finalmente el libro de Agustín Paniker, El jainismo. Un estudio muy, muy acertado, muy profundo sobre el jainismo. Sobre el jainismo no se ha escrito mucho, no hay mucha bibliografía en Occidente en general y en concreto en habla hispánica, en habla castellana, perdón. Y por lo tanto es un libro de referencia para toda persona que quiera conocer con más profundidad la espiritualidad y el pensamiento hindú. He cogido solo estos 3, cada uno tiene mucha más bibliografía y mucho, bueno, para quien tenga interés, pues os recomiendo que busquéis en Google o en la editorial Kairos, pues que entréis en la web y busquéis sobre los autores. Bueno, sin más, os esperamos mañana para hacer este directo, que va a ser, como he dicho, un lujo del pensamiento, un lujo intelectual y espiritual. Y bueno, como siempre, os esperamos también para si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, pues es el momento. Así que gracias, hasta mañana.